¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente está guiando tus pasos? En medio de nuestras decisiones, dudas y luchas, puede ser fácil sentirnos perdidos, pero la palabra de Dios nos asegura que Él está obrando incluso cuando no lo percibimos. Proverbios 3, 5, 6 nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta promesa no solo nos invita a depender de Él, sino que también nos muestra que su guía está presente en cada detalle de nuestra vida. Hoy veremos cómo identificar las señales que confirman que Dios está dirigiendo tus pasos cada día, incluso en los momentos más ordinarios. Si alguna vez te has preguntado si estás caminando en su propósito, este mensaje te dará claridad y esperanza. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios está obrando en tu vida ahora mismo? Cuando te preguntas si Dios está guiando tus pasos, una de las señales más claras es que tus decisiones se alinean con su palabra. La Biblia no es simplemente un conjunto de historias antiguas o principios morales. Es la voz viva de Dios que ilumina nuestro camino, mostrándonos la dirección correcta incluso en los momentos más oscuros. En Salmos 119, 105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Este versículo describe cómo la palabra de Dios no solo nos orienta, sino que también nos da la certeza de que no caminamos solos. Dios nos ha dejado su palabra como un fundamento firme, un recurso que no cambia ni se desgasta con el tiempo. Cuando te enfrentas a decisiones difíciles, buscar respuestas en la Biblia te asegura que estás escuchando a Dios y no a las voces contradictorias del mundo. En Hebreos 4:12 se nos recuerda: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje destaca que la Biblia no solo nos guía, sino que también revela nuestras motivaciones más profundas, ayudándonos a discernir si estamos caminando en la dirección correcta. Jesús mismo nos mostró cómo la palabra de Dios puede ser nuestra guía en los momentos de prueba. En Mateo 4, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, su respuesta no se basó en emociones o razonamientos humanos, sino en la Escritura. A cada tentación, Jesús respondió con las palabras: escrito está, citando directamente la verdad de Dios para resistir las mentiras del enemigo. Este ejemplo nos enseña que, cuando nuestras decisiones están fundamentadas en la palabra, podemos tener la certeza de que estamos siguiendo la guía divina, aún en medio de presiones externas o tentaciones internas. Vivir alineados con la palabra de Dios no siempre será la opción más fácil o popular, pero siempre será la correcta. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo nos recuerda que confiar en nuestras propias ideas o en las opiniones del mundo puede llevarnos por caminos peligrosos. En cambio, cuando elegimos confiar en lo que Dios ha dicho, estamos eligiendo un camino que lleva a la vida y a la paz, aunque a veces no podamos ver el destino final. Un hombre compartió cómo esta verdad lo ayudó en un momento crucial de su vida. Estaba enfrentando la decisión de aceptar un contrato laboral que prometía estabilidad económica, pero que implicaba comprometer principios fundamentales de su fe. Mientras evaluaba la oferta, no podía ignorar la inquietud que sentía en su espíritu. Decidió buscar en la Biblia, pidiendo a Dios que le mostrara su voluntad. Una noche, mientras leía, encontró Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esas palabras le dieron la claridad que necesitaba. Rechazó el contrato a pesar de las críticas que recibió, y unos meses después, Dios le abrió una puerta inesperada
que no solo respetaba sus valores, sino que también le ofreció una oportunidad aún mejor. Ese momento reforzó su confianza en que Dios siempre guía a quienes eligen obedecer su palabra, incluso cuando el camino parece incierto. La palabra de Dios no solo nos guía, también nos protege de las trampas del enemigo. Satanás intentará confundirte, tentarte o desviarte con opciones que parecen buenas, pero que no están alineadas con el propósito de Dios. En Efesios 6:17 se nos instruye a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este versículo nos recuerda que la Escritura no es solo una guía, sino también una herramienta de defensa espiritual que nos ayuda a mantenernos firmes en los momentos de prueba. Cuando basas tus decisiones en lo que Dios ha revelado en su palabra, también estás fortaleciendo tu relación con Él. En Juan 15:7, Jesús nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Este llamado a permanecer en su palabra no solo nos asegura respuestas a nuestras oraciones, sino que también nos invita a una relación más profunda e íntima con el Creador. Cada vez que eliges alinear tus pasos con lo que la Biblia enseña, estás diciendo: Señor, confío en ti más que en mis propios deseos o planes. Esta confianza también se refleja en cómo enfrentamos los desafíos diarios. En Isaías 55:8-9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como el cielo está por encima de la tierra, también mis caminos están por encima de sus caminos, y mis pensamientos por encima de sus pensamientos. Este pasaje nos invita a rendir nuestras ideas y a confiar en que los planes de Dios, aunque no siempre los entendamos, son superiores y están diseñados para nuestro bien. Alinear nuestras decisiones con la palabra de Dios también nos ayuda a dar testimonio de su verdad en un mundo lleno de confusión. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cuando vivimos conforme a lo que Dios ha establecido, no solo experimentamos su dirección, sino que también mostramos a otros que su camino es el mejor. Dios nunca te llevará por un camino que contradiga lo que ha establecido en la Escritura. Si alguna vez te encuentras en una encrucijada, la primera pregunta que debes hacerte es: ¿esto está alineado con la palabra de Dios? En Salmos 1:1-3 se nos promete que aquellos que meditan en la palabra serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan fruto en su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Este pasaje no solo habla de prosperidad, sino también de estabilidad y propósito, porque cuando nuestras decisiones están basadas en la palabra, estamos plantados en una verdad que nunca falla. Cada vez que eliges buscar la guía de Dios en su palabra, estás fortaleciendo tu fe y permitiendo que Él dirija tus pasos. Este hábito no solo transforma tus decisiones, sino que también impacta cada área de tu vida, llenándola de paz, propósito y claridad. Cuando caminas en obediencia a lo que Dios ha dicho, puedes tener la certeza de que estás en el camino correcto, porque estás siendo guiado por aquel que nunca se equivoca. Cuando Dios actúa en tu vida abriendo y cerrando puertas, su plan se revela de maneras que a menudo desafían nuestra comprensión. Es en estos momentos que se pone a prueba nuestra confianza en Él. En Apocalipsis 3:7 leemos: esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Este pasaje es más que una declaración, es un recordatorio de que cada circunstancia, cada oportunidad o limitación está bajo su control soberano. A veces, lo que parece un obstáculo insuperable es en realidad su manera de protegerte o redirigirte hacia algo más grande, algo que quizás aún no estás listo para comprender.
Imagínate a Noé recibiendo la instrucción de construir un arca en un tiempo en que la idea de una gran inundación parecía ridícula. Dios cerró muchas puertas para él, incluyendo la aceptación social y la comodidad de una vida sin cuestionamientos, pero también abrió la puerta más importante, la de la obediencia y la salvación. Génesis 7:16 relata cómo, cuando todo estuvo listo, fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca, protegiendo a Noé y a su familia. Este acto divino nos enseña que no todas las puertas cerradas son un castigo. A menudo son un refugio diseñado por Dios para protegernos y cumplir su propósito eterno. En la vida cotidiana, las puertas que Dios cierra pueden parecer decepcionantes o injustas. Tal vez anhelabas una oportunidad que parecía perfecta, un trabajo, una relación, una meta personal. Pero lo que no podemos ver en el momento es lo que Dios ya conoce: los peligros ocultos, las distracciones innecesarias o los planes más altos que Él tiene para nosotros. En Proverbios 16:9 se nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esta verdad nos invita a soltar nuestras expectativas y confiar en que Él está trazando un camino mejor. Una mujer experimentó esta realidad cuando, después de años orando por una relación romántica, la puerta se cerró de manera definitiva. Aunque estaba devastada, continuó buscando a Dios en oración, pidiéndole fortaleza para confiar en su plan. Un año después conoció a alguien que compartía no solo sus valores, sino también su pasión por el ministerio. Esa nueva relación, forjada en la fe, se convirtió en una alianza espiritual que fortaleció su propósito en Dios. Ahora, mirando hacia atrás, comprende que la puerta cerrada fue en realidad una bendición disfrazada. Pero, así como Dios cierra puertas para protegernos, también abre puertas que nos conducen hacia su propósito. Estas puertas no siempre llegan en el momento que esperamos, ni bajo las circunstancias que preferiríamos, pero su apertura siempre está llena de intención. En Isaías 43:19 Dios proclama: estoy por hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Este versículo encapsula la capacidad de Dios para transformar lo imposible en posible, guiándonos hacia destinos que solo Él puede imaginar. Considera la historia de Pablo y Silas en Hechos 16. Después de que el Espíritu Santo les impidió predicar en ciertas regiones, una visión los dirigió a Macedonia. Allí, su ministerio tuvo un impacto poderoso, llevando el Evangelio a lugares estratégicos. Pero incluso en Macedonia enfrentaron desafíos, incluyendo su encarcelamiento. Sin embargo, Dios abrió una puerta literal. Un terremoto sacudió las celdas y ellos fueron liberados, lo que resultó en la salvación del carcelero y su familia. Este relato nos muestra que las puertas abiertas de Dios no siempre significan comodidad, pero sí indican propósito. La clave para discernir estas puertas está en la oración y la confianza. Muchas veces, nuestras dudas provienen de querer entender todo antes de actuar, pero la guía de Dios requiere fe. En Filipenses 4:6 y 7, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos asegura que, al buscar a Dios sinceramente, Él no solo nos guiará, sino que también nos dará paz para aceptar su dirección, incluso cuando no comprendamos todo. Es importante reconocer que no todas las oportunidades que parecen puertas abiertas provienen de Dios. Algunas pueden ser distracciones diseñadas para desviarnos de su propósito. Por eso debemos probar cada puerta comparándola con lo que enseña la palabra. En 1 Juan 4:1 se nos dice: no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios,
Este discernimiento espiritual es crucial, porque las puertas abiertas por Dios siempre estarán alineadas con su carácter y sus principios. Jesús mismo modeló cómo confiar en la guía de Dios, incluso cuando las puertas parecían cerradas. En Juan 6, después de alimentar a una multitud, la gente quiso hacerlo rey a la fuerza. Aunque esta podría haber parecido una puerta para influir políticamente, Jesús sabía que no era parte del plan del Padre y se retiró. Este acto nos enseña que no todas las oportunidades son un llamado divino. Algunas deben ser rechazadas para permanecer fieles al propósito de Dios. Cuando reflexionas sobre las puertas que Dios ha abierto y cerrado en tu vida, puedes comenzar a ver un patrón. Tal vez hubo momentos en los que te sentiste frustrado o confundido, pero ahora, mirando hacia atrás, puedes reconocer su mano guiándote. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos da la certeza de que, incluso cuando no entendemos el presente, Dios está orquestando cada detalle para nuestro bien. En los tiempos de espera, cuando no parece haber ni una puerta abierta ni una cerrada, Dios también está obrando. Estos momentos no son desperdicios, son espacios para crecer en fe, paciencia y dependencia de Él. En Salmos 27:14 se nos anima: espera en el Señor, sé fuerte, cobra ánimo y espera en el Señor. Esta espera activa nos prepara para las oportunidades que están por venir, asegurándonos de que estaremos listos para caminar por las puertas que Él abra. Mientras continúas buscando la guía de Dios, recuerda que su perspectiva es eterna. Lo que parece un retraso o un desvío es en realidad parte de un plan mayor. Cada puerta cerrada es una lección, y cada puerta abierta es una invitación a confiar más profundamente en su amor y su soberanía. Él tiene la llave de cada puerta, y su plan para tu vida es perfecto, incluso cuando no puedes verlo con claridad. Al avanzar en fe, puedes estar seguro de que cada paso está dirigido por el Dios que nunca se equivoca. Cuando Dios guía tus pasos, hay una señal que puede parecer casi imperceptible, pero que es profunda y poderosa. Su paz llena tu corazón, incluso en medio de la incertidumbre. No importa cuán confuso o desafiante sea el camino que enfrentas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento es una evidencia de que Él está contigo. En Filipenses 4:7, Pablo escribe: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de paz no es algo que puedas fabricar. Es un regalo divino que te sostiene en momentos de duda, miedo o presión. La paz de Dios no significa que todos los problemas desaparecen, sino que incluso en medio de ellos, tu corazón está anclado en la certeza de que Él tiene el control. Esta paz actúa como un testimonio interno de su guía, dándote la confianza para avanzar incluso cuando no puedes ver el final del camino. En Isaías 26:13 nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz es una señal de que tu enfoque está en Dios y no en las circunstancias que te rodean. Una mujer compartió cómo experimentó esta paz en un momento crítico de su vida. Había estado buscando trabajo durante meses sin éxito y enfrentaba presiones económicas y emocionales. Aunque el desánimo comenzó a invadirla, decidió dedicar tiempo cada noche a orar y leer la Biblia, buscando dirección. Una noche, mientras meditaba en Mateo 6:25-26, donde Jesús dice que no nos preocupemos por lo que comeremos o vestiremos, sintió una paz inexplicable llenar su corazón. Esa paz no eliminó sus problemas inmediatos, pero le dio la confianza para seguir adelante sin temor. Poco después, una puerta inesperada se abrió para un empleo que superaba sus expectativas. Este momento le confirmó
que la paz de Dios no solo la había sostenido, sino que también había sido una señal de que Él estaba trabajando a su favor. La paz de Dios también nos protege de tomar decisiones impulsivas basadas en el temor o la ansiedad. En Colosenses 3:15 se nos exhorta que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fueron llamados a vivir en paz. Este llamado a permitir que su paz gobierne implica confiar en que su guía es más sabia que nuestros impulsos o emociones momentáneas. Al orar y buscar su presencia, esa paz nos da claridad para distinguir entre lo que parece correcto y lo que realmente proviene de Dios. Jesús mismo demostró cómo confiar en la paz de Dios en medio de circunstancias difíciles. En Marcos 4, mientras los discípulos luchaban contra una tormenta en el mar, Jesús dormía en la barca. Cuando lo despertaron llenos de miedo, Jesús calmó la tormenta con una simple palabra y luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Este momento nos enseña que la paz de Dios no depende de la ausencia de tormentas, sino de su presencia en medio de ellas. Esa misma paz es una guía que nos permite caminar en fe, sabiendo que Dios está orquestando cada detalle para nuestro bien. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa no significa que todo será fácil, pero sí que su plan es perfecto y que podemos confiar en Él incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. En la vida cotidiana, esta paz puede manifestarse de maneras simples pero profundas. Tal vez enfrentas una decisión importante y sientes una tranquilidad inexplicable al pensar en una opción específica, aunque parezca menos lógica desde una perspectiva humana. O tal vez estás en medio de un desafío y en lugar de sentirte abrumado, sientes una calma que te permite avanzar con confianza. Estas experiencias son señales de que Dios está guiando tus pasos, confirmándote que estás en el camino correcto. Es importante reconocer que la paz de Dios no siempre significa que todo será cómodo o fácil. A veces, su guía nos lleva a situaciones que desafían nuestra fe y nos sacan de nuestra zona de confort. Sin embargo, incluso en esos momentos, su paz nos da la fortaleza para seguir adelante. En 2 Tesalonicenses 3:16 se nos promete que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Este versículo nos recuerda que su paz no está limitada por las circunstancias, es un regalo constante que nos sostiene en todo momento. La paz de Dios también nos da la capacidad de ser un testimonio para otros. Cuando enfrentamos desafíos con calma y confianza, mostramos al mundo que nuestra fe no está basada en nuestras propias fuerzas, sino en la fidelidad de Dios. En Mateo 5:16 Jesús nos dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Vivir en la paz de Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean, mostrándoles que hay una esperanza que trasciende las dificultades. En tiempos de incertidumbre, la paz de Dios actúa como un ancla para nuestras almas. En Hebreos 6:19 se nos dice: tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura. Este pasaje nos invita a confiar en que, sin importar cuán fuerte sea la tormenta, nuestra fe en Dios nos mantendrá firmes. Al buscar su presencia en oración y en su palabra, esa paz se convierte en una guía que nos dirige hacia su propósito y nos da la confianza de que estamos caminando bajo su dirección. Cuando reflexionas en los momentos de tu vida en los que experimentaste la paz de Dios, probablemente puedas ver cómo esa paz te permitió tomar decisiones difíciles o enfrentar desafíos con valentía. Cada vez que sientes su paz, estás experimentando una señal clara de que Él está contigo, guiándote y sosteniéndote. En Juan 14:27 Jesús nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden.
Esta promesa nos asegura que su paz no es como la del mundo, que depende de circunstancias externas. Es una paz eterna que fluye de su presencia. A medida que avanzas en tu vida, recuerda buscar esa paz como una confirmación de la guía de Dios. Ora, medita en su palabra y confía en que, incluso en medio de la incertidumbre, su paz será tu señal de que estás caminando en la dirección correcta. Esta paz no solo transformará tus decisiones, sino también tu relación con Dios, llevándote a una fe más profunda y a una confianza inquebrantable en su plan perfecto. Cuando Dios guía tus pasos, su provisión y sustento se convierten en señales inconfundibles de su fidelidad. A veces, es en los momentos de mayor necesidad cuando más evidente se hace su intervención, recordándonos que Él es un Dios que cuida de cada detalle de nuestra vida. En Filipenses 4:19 se nos promete: mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Este versículo no solo nos asegura que Dios provee lo necesario, sino que lo hace de manera abundante y perfecta, acorde a su propósito para nosotros. La provisión de Dios no siempre llega en la forma que esperamos, pero siempre llega en el momento indicado. Es una de las maneras más poderosas en que Él confirma su presencia y dirección en nuestras vidas. En la historia del pueblo de Israel, cuando vagaban por el desierto, la provisión de Dios fue constante y milagrosa. En Éxodo 16 leemos cómo el Señor envió maná del cielo para alimentarlos, demostrando que su fidelidad no tiene límites. Aunque el desierto era un lugar árido e inhóspito, Dios proveyó lo necesario para sostenerlos, día tras día, recordándoles que podían confiar en Él en todo momento. Un hombre compartió cómo experimentó esta verdad en su vida. Tras perder su empleo de manera inesperada, se encontraba preocupado por cómo mantener a su familia. Durante semanas, envió solicitudes de trabajo sin recibir respuestas, pero decidió no dejarse llevar por el desánimo. En lugar de ello, dedicó tiempo a orar, pedirle a Dios dirección y buscar su paz en las Escrituras. Una noche, mientras leía Mateo 6:31-33, donde Jesús nos dice que no nos preocupemos por qué comeremos o vestiremos, sintió una profunda convicción de que Dios estaba obrando, incluso cuando no veía los resultados. Días después, recibió una llamada inesperada para una entrevista en una empresa con la que había soñado trabajar. No solo obtuvo el empleo, sino que fue en una posición mejor que la que había perdido. Este testimonio reafirmó su fe en que la provisión de Dios nunca falla, incluso cuando todo parece perdido. La provisión divina no siempre se trata de lo material. A menudo, Dios provee fortaleza emocional, consuelo espiritual o claridad mental cuando más lo necesitamos. En Isaías 40:29 se nos dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Este tipo de sustento, aunque invisible, es igual de esencial porque nos permite seguir adelante con fe, aún en medio de los desafíos más grandes. Jesús mismo modeló esta confianza en la provisión de Dios durante su ministerio. En la alimentación de los 5,000, registrada en Juan 6, Jesús tomó 5 panes y 2 peces, los bendijo y los repartió entre la multitud. Aunque los recursos parecían insuficientes, la fe de Jesús en la provisión del Padre fue suficiente para multiplicar lo poco en abundancia. Este milagro no solo demostró el poder de Dios, sino que también nos enseña que, cuando confiamos en su capacidad para proveer, podemos enfrentar cualquier necesidad con esperanza. En nuestras vidas, la provisión de Dios también se manifiesta en pequeñas formas que a menudo pasamos por alto. Puede ser un amigo que nos ofrece palabras de aliento en el momento justo, una solución inesperada a un problema o incluso la fuerza para enfrentar un día difícil. Estas experiencias son recordatorios de que Dios está trabajando constantemente a nuestro favor, incluso en los detalles más pequeños. En Salmos 37:25, David testifica: Joven fui
y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Este testimonio nos asegura que Dios nunca abandona a sus hijos, sino que provee fielmente todo lo que necesitan. Es importante recordar que la provisión de Dios no siempre llega de la manera que anticipamos. A veces nos lleva por caminos inesperados o nos enseña lecciones importantes a través de la espera. En Deuteronomio 8:3, Dios explica al pueblo de Israel por qué permitió que pasaran hambre antes de proveerles maná. Te humilló haciéndote pasar hambre y luego alimentándote con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este pasaje nos muestra que su provisión no solo satisface nuestras necesidades, sino que también moldea nuestro carácter y fortalece nuestra fe. Cuando enfrentamos tiempos de necesidad, puede ser tentador dudar de la fidelidad de Dios, pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que su provisión no depende de nuestras circunstancias, sino de su naturaleza inmutable. En Lamentaciones 3, 22, 23 se nos asegura: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Esta promesa nos invita a confiar en que su provisión estará disponible cada día, al igual que el maná en el desierto, porque su amor por nosotros nunca cambia. Al reflexionar sobre cómo Dios provee en nuestras vidas, podemos ver patrones que confirman su guía. Tal vez haya momentos en los que te diste cuenta de que Él te sustentó de maneras que no esperabas, o que su provisión llegó justo cuando más la necesitabas. Estos recuerdos no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos ayudan a reconocer su presencia en cada aspecto de nuestra vida. La provisión divina también nos enseña a ser agradecidos y a compartir lo que tenemos con otros. En 2 Corintios 9:8 se nos dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y abunden para toda buena obra. Este versículo nos recuerda que la provisión de Dios no solo es para nuestro beneficio, sino también para que seamos una bendición para quienes nos rodean. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos viene de Él, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver nuestras bendiciones como oportunidades para reflejar su amor. Mientras caminas bajo la guía de Dios, recuerda que su provisión y sustento son una evidencia constante de su fidelidad. No importa cuán grande o pequeña sea la necesidad, puedes confiar en que Él está obrando para suplirla de acuerdo con su plan perfecto. Al descansar en esta verdad, puedes enfrentar cada día con la certeza de que no estás solo y de que Dios en su amor siempre será suficiente. Gracias por la observación. Evitaré usar repetidamente la misma expresión para mantener un lenguaje más variado y fluido. Aquí tienes la quinta parte, ajustada según tus indicaciones. La guía de Dios a menudo se hace evidente a través de las personas estratégicas que Él coloca en nuestro camino. Estas conexiones no son casualidad, son parte de su plan para apoyarnos, corregirnos o llevarnos hacia su propósito. A lo largo de la historia bíblica y de nuestras propias vidas, vemos cómo Dios utiliza a otros para impactarnos de manera significativa, brindándonos dirección, ánimo y en ocasiones advertencias. En Proverbios 27:17 se nos dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Este pasaje ilustra cómo las relaciones divinamente orquestadas no solo nos edifican, sino que también nos preparan para cumplir con el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Piensa en la historia de Moisés. Aunque él fue el líder principal en la liberación de Israel, Dios utilizó a muchas personas a lo largo de su vida para ayudarlo en momentos clave, desde el consejo sabio de su suegro Jetro, quien le mostró cómo delegar responsabilidades, hasta el constante apoyo de Aarón y Hur, que levantaron sus brazos en la batalla contra Amalek,
Dios siempre puso a las personas adecuadas en su camino en el momento justo. Cada uno de estos encuentros fue una manifestación de su guía, mostrando que nadie está destinado a caminar solo en el propósito divino. Hoy, estas conexiones divinas pueden manifestarse de muchas formas. Tal vez sea un mentor que ofrece sabiduría y dirección en tu vida espiritual o profesional, un amigo que te anima en momentos de dificultad, o incluso alguien que te desafía a corregir un rumbo equivocado. En cada caso, estas personas actúan como instrumentos de Dios, trayendo claridad y confirmación a los pasos que Él quiere que tomes. Una joven relató cómo experimentó esto mientras enfrentaba una de las decisiones más importantes de su vida: elegir una universidad. Aunque había recibido varias ofertas, se sentía insegura sobre cuál era la correcta. Durante una conversación casual con un miembro de su iglesia, él le compartió su testimonio de cómo había tomado decisiones similares y cómo había aprendido a orar, pidiendo que Dios le mostrara el lugar donde podía crecer en su fe y cumplir su propósito. Inspirada por esto, comenzó a orar de la misma manera. Finalmente, eligió una universidad que no solo le brindó la educación que necesitaba, sino que también la llevó a descubrir su llamado en el ministerio. Este encuentro, aunque aparentemente fortuito, fue una señal clara de que Dios estaba guiándola a través de las palabras de alguien que había puesto en su camino. Es importante reconocer que las personas que Dios utiliza no siempre llegan a nuestra vida para complacernos. A veces, su rol es confrontarnos con verdades difíciles que necesitamos escuchar. En 2 Samuel 12, el profeta Natán confrontó al rey David después de su pecado con Betsabé. Aunque este encuentro fue incómodo y desafiante, fue esencial para que David reconociera su error y buscara la restauración con Dios. Esto nos enseña que las personas estratégicas que Dios pone en nuestro camino no siempre estarán allí para darnos afirmación. A menudo serán instrumentos de corrección y guía, ayudándonos a volver al camino correcto. En ocasiones, también somos nosotros quienes Dios utiliza para impactar la vida de otros. Tal vez no siempre seamos conscientes de cómo nuestras palabras, acciones o consejos están siendo usados por Dios para guiar a alguien más, pero cada interacción tiene el potencial de ser una herramienta en su plan. En 1 Corintios 3, 6, 7, Pablo explica: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Este pasaje nos recuerda que, aunque somos instrumentos, es Dios quien está orquestando cada detalle. Al reflexionar sobre las conexiones estratégicas que has tenido en tu vida, probablemente puedas identificar momentos en los que una conversación, un consejo o incluso un desafío cambiaron tu perspectiva y te ayudaron a avanzar. Estas interacciones no son coincidencias, son evidencias de que Dios está guiando tus pasos a través de otros. Sin embargo, también es crucial discernir entre las conexiones divinas y las influencias que no vienen de Dios. No todas las personas que entran en nuestra vida están allí para nuestro beneficio espiritual. En 1 Corintios 15:33 se nos advierte: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo nos llama a ser sabios en nuestras relaciones, buscando aquellas que nos acerquen a Dios y nos impulsen hacia su propósito. Cuando Dios pone a las personas correctas en tu vida, puedes estar seguro de que su plan está en acción. Estas conexiones no siempre serán obvias de inmediato, pero con el tiempo podrás ver cómo encajan en el cuadro completo de su propósito para ti. En Eclesiastés 4, 9, 10 se nos dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Este pasaje nos recuerda que Dios nos creó para caminar en comunidad,
apoyándonos y edificándonos mutuamente mientras seguimos su dirección. A medida que sigues buscando la guía de Dios, mantén tus ojos y tu corazón abiertos a las personas que Él está poniendo en tu vida. Ora por discernimiento para reconocerlas y por sabiduría para aprovechar al máximo las oportunidades que estas conexiones traen. Recuerda que cada encuentro, por pequeño que parezca, puede ser parte de un plan divino que está siendo desarrollado en tu vida. La presencia de personas estratégicas en tu camino no solo confirma la guía de Dios, sino que también refuerza la verdad de que Él siempre está contigo, trabajando a través de otros para cumplir su propósito en tu vida. Al permitir que estas conexiones divinas moldeen tu camino, puedes caminar con confianza, sabiendo que estás siguiendo los pasos que Dios ha preparado para ti. La guía de Dios no siempre se revela de inmediato o de manera directa. A veces, el proceso de entender su dirección requiere paciencia, fe y la disposición de caminar en obediencia, incluso cuando el camino no está completamente claro. Esto puede ser un desafío para nuestra naturaleza humana, que busca respuestas rápidas y certezas inmediatas, pero Dios utiliza estos momentos de espera y de incertidumbre para moldearnos, fortalecernos y enseñarnos a confiar plenamente en Él. En Hebreos 11:1 se nos da una definición clara de la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Este pasaje nos recuerda que la guía de Dios no siempre viene con un mapa detallado. A menudo es un llamado a dar un paso adelante con la certeza de que Él ya ha preparado el camino. En este proceso, aprendemos que su guía no es solo sobre llegar a un destino, sino sobre transformarnos en el camino. Piensa en Abraham, a quien Dios llamó a dejar su tierra y su parentela sin decirle exactamente a dónde iría. Génesis 12:1-4 relata cómo Abraham obedeció, confiando en la promesa de Dios de que lo llevaría a una tierra que sería para él y para su descendencia. Aunque no tenía todos los detalles, Abraham avanzó, mostrando una fe que dependía no de lo que veía, sino de quien lo guiaba. Esta historia nos enseña que la guía de Dios a menudo requiere fe y obediencia, incluso cuando las circunstancias no son claras. En nuestras vidas, esta falta de claridad puede ser desconcertante. Tal vez estás buscando respuestas en un área específica de tu vida, una relación, una carrera, una decisión importante. Es natural querer un signo claro, pero Dios a menudo nos llama a confiar en Él mientras caminamos paso a paso. En Proverbios 3:5-6 se nos recuerda: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje no promete una visión completa del futuro, pero sí la certeza de que Dios enderezará nuestro camino si lo buscamos con sinceridad. Una mujer en oración, enfrentando un dilema sobre mudarse a una nueva ciudad, expresó cómo no encontró una respuesta directa en el momento que esperaba. Sin embargo, en el proceso de buscar a Dios y rendirle sus preocupaciones, empezó a notar pequeñas confirmaciones, una conversación inesperada, un versículo que parecía hablar directamente a su situación y una paz que crecía en su corazón. Aunque no tuvo una respuesta inmediata, esas señales pequeñas, como piezas de un rompecabezas, la llevaron a tomar una decisión con confianza en que Dios estaba guiando sus pasos. Dios utiliza estos periodos de incertidumbre para enseñarnos a depender completamente de Él. En Salmos 46:10 se nos instruye: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es una invitación a la pasividad, sino a una confianza activa que reconoce que Dios está obrando incluso cuando no lo percibimos claramente. Es en estos momentos de espera que nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. En la historia de José, hijo de Jacob, vemos cómo Dios puede guiar incluso en medio de circunstancias que parecen contradictorias o injustas. Vendido como esclavo por sus propios hermanos
y encarcelado injustamente en Egipto, José podría haber pensado que Dios lo había abandonado. Sin embargo, cada uno de estos eventos fue parte de un plan mayor que culminó con José siendo elevado a una posición de autoridad que le permitió salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Génesis 50:20 resume su perspectiva. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esta historia nos recuerda que, aunque el camino parezca oscuro, Dios está trabajando para llevarnos a su propósito perfecto. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, es importante recordar que Dios nunca nos deja ni nos abandona. En Deuteronomio 31:8 se nos dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes. Esta promesa nos da la seguridad de que, incluso cuando no entendemos el camino, Él está con nosotros, guiándonos con amor y fidelidad. La guía de Dios también se revela a través de nuestra disposición a rendir nuestras propias ideas y planes. A menudo queremos que Dios confirme lo que ya hemos decidido, pero su guía requiere que estemos abiertos a su dirección, incluso si desafía nuestras expectativas. En Lucas 22:42, Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración de entrega total nos enseña que la guía de Dios no siempre coincide con lo que deseamos, pero siempre es lo mejor para nosotros. Cuando miras hacia atrás en tu vida, puedes identificar momentos en los que la dirección de Dios no se hizo evidente de inmediato, pero con el tiempo pudiste ver cómo cada detalle encajó perfectamente en su plan. Estas experiencias no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos preparan para confiar en Él con más confianza en el futuro. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos recuerda que, incluso en los momentos de espera y confusión, Dios está obrando para nuestro bien. El proceso de buscar la guía de Dios requiere paciencia, pero esa paciencia no es un tiempo perdido, es un tiempo de crecimiento. En Santiago 1:2-4 se nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que, cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Y la paciencia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje nos enseña que el proceso de esperar en Dios nos perfecciona, moldeándonos a la imagen de Cristo. Mientras buscas entender la guía de Dios en tu vida, recuerda que no se trata solo de llegar a un destino, sino de quién te estás convirtiendo en el camino. Cada paso, cada decisión, cada momento de incertidumbre es una oportunidad para crecer en fe, aprender a depender de su sabiduría y experimentar su fidelidad. Dios no solo está interesado en mostrarte a dónde ir, está interesado en caminar contigo en el proceso, transformándote y equipándote para su propósito. Dios nos guía no solo a través de circunstancias externas o conexiones humanas, sino también a través de una relación profundamente personal que transforma nuestra manera de ver el mundo y de caminar por la vida. Esta conexión íntima no es un regalo reservado para unos pocos, sino una invitación abierta a todos los que desean buscarlo de todo corazón. En Jeremías 29:13 se nos promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta búsqueda no es un acto pasivo, requiere un deseo sincero de conocer a Dios y rendir nuestras vidas a su dirección. Esta relación personal con Dios es el fundamento de toda guía divina. No se trata de buscar señales aisladas o respuestas rápidas, sino de cultivar una comunión diaria que nos permita discernir su voz y entender su voluntad. En Juan 10:27, Jesús declara: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.
Este pasaje no solo nos habla de la cercanía entre el pastor y sus ovejas, sino también de la certeza de que cuando caminamos con Él podemos reconocer su dirección. Un hombre que había pasado años luchando con dudas sobre su fe, compartió cómo este principio transformó su vida. Durante mucho tiempo buscó respuestas en libros, en debates y en consejos de otros, pero nunca encontró la paz que anhelaba. Finalmente, decidió dedicar tiempo exclusivamente a la oración y a leer la Biblia cada día. Poco a poco, comenzó a experimentar algo que no podía explicar: una calma, una certeza, una sensación de que Dios no solo estaba cerca, sino que lo estaba guiando. Este cambio no fue inmediato, pero con el tiempo se dio cuenta de que las decisiones que tomaba, incluso las más difíciles, estaban llenas de una confianza que no venía de él mismo, sino de su creciente relación con Dios. Esta experiencia no es única. La palabra de Dios está llena de ejemplos de personas que encontraron guía y propósito al buscar a Dios sinceramente. En Salmos 37, 23, 24 se nos asegura: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Aunque tropiece, no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Este versículo nos recuerda que cuando nuestra vida está alineada con su voluntad, Él no solo guía nuestros pasos, sino que también nos sostiene en el camino, incluso cuando enfrentamos tropiezos. La guía divina no siempre se manifiesta de manera inmediata o espectacular. Muchas veces se presenta como una sensación de paz, como un pensamiento persistente que se alinea con su palabra, o como una oportunidad que surge inesperadamente. En 1 Reyes 19, cuando Elías buscó a Dios en el monte Horeb, no encontró su presencia en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Esta historia nos enseña que la guía de Dios no siempre es ruidosa o evidente, pero siempre está presente para aquellos que están dispuestos a escuchar. Mientras buscas la dirección de Dios, es importante mantener una actitud de humildad y entrega. En Salmos 25, 9 se nos dice: Él guía a los humildes por el camino recto, les enseña su camino. Este versículo nos invita a acercarnos a Dios con un corazón dispuesto a aprender y a obedecer, sabiendo que su sabiduría es infinita y su plan es perfecto. En la vida diaria, esta humildad puede expresarse en cosas simples, como buscar su guía antes de tomar una decisión importante, rendir nuestras preocupaciones a Él en oración o estar dispuestos a aceptar un camino diferente al que habíamos planeado. Cada uno de estos actos es una declaración de confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos completamente. El proceso de buscar la guía de Dios también requiere paciencia. En un mundo que valora la inmediatez, aprender a esperar en Él puede ser un desafío, pero es en esos tiempos de espera que nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este pasaje nos asegura que Dios no solo nos guía, sino que también nos da la fuerza para seguir adelante mientras esperamos en su tiempo perfecto. Cuando reflexionas sobre los momentos en que sentiste la guía de Dios en tu vida, probablemente puedes identificar patrones de su fidelidad y amor. Tal vez recuerdes cómo una oración respondió una duda específica, cómo una conversación aparentemente ordinaria trajo claridad, o cómo un tiempo de adoración renovó tu confianza. Cada una de estas experiencias es una evidencia de que Dios está activo en tu vida, dirigiéndote hacia el propósito para el cual fuiste creado. Es crucial reconocer que la guía de Dios no siempre significa ausencia de desafíos. De hecho, a menudo nos lleva a enfrentar pruebas que moldean nuestro carácter y fortalecen nuestra fe. En Santiago 1, 2, 4 se nos dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia.
y la paciencia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este pasaje nos recuerda que, incluso en las dificultades, Dios está guiándonos y obrando para nuestro bien. La relación con Dios es el núcleo de toda guía divina. No se trata solo de buscar respuestas a preguntas específicas, sino de desarrollar una conexión continua que transforme cada aspecto de nuestra vida. Al acercarte a Él cada día, estás cultivando una relación que no solo te da dirección, sino que también te llena de paz, propósito y confianza. En Juan 15:5, Jesús dice: Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Este llamado a permanecer en él nos recuerda que la guía divina no es un evento único, sino un proceso continuo de caminar con Dios. Cada paso que das en fe es una oportunidad para crecer en tu relación con Él, para aprender a escuchar su voz y para experimentar su fidelidad. Al buscar su dirección en oración, en su palabra y en la comunión diaria con Él, puedes caminar con la certeza de que no estás solo y de que el Dios que comenzó la buena obra en ti la llevará a cabo hasta su cumplimiento. Reconocer que Dios guía nuestros pasos cada día no solo transforma nuestra perspectiva, sino también nuestra forma de caminar por la vida. A lo largo de este mensaje, hemos explorado las señales que evidencian su dirección, cómo nuestras decisiones se alinean con su palabra, las puertas que Él abre y cierra, la paz que llena nuestro corazón, la provisión constante que nos sostiene y las personas estratégicas que coloca en nuestro camino. Cada una de estas manifestaciones es un recordatorio de que no estamos solos, de que Dios está obrando activamente para llevarnos hacia su propósito, incluso cuando no lo comprendemos por completo. Es fácil dudar o sentirnos desorientados en los momentos de incertidumbre, pero las Escrituras nos aseguran que Dios siempre tiene el control. En Proverbios 3, 5, 6 se nos invita a confiar en Él con todo nuestro corazón, a no depender de nuestra propia comprensión y a reconocerlo en todos nuestros caminos, sabiendo que Él allanará nuestras sendas. Este llamado a confiar no es una promesa de un camino sin dificultades, pero sí es una garantía de que cada paso está siendo dirigido por aquel que conoce el final desde el principio. El caminar con Dios requiere fe, y esa fe no se basa en lo que vemos, sino en quién es Él. En Hebreos 11:1 se nos recuerda que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Cuando confiamos en su guía, estamos diciendo que creemos en su bondad, en su fidelidad y en su capacidad para llevarnos a donde debemos estar, incluso si el camino parece oscuro o incierto. Quizás has experimentado temporadas en las que te preguntas si Dios realmente está contigo, si realmente está guiando tus pasos. En esos momentos puede ser difícil ver su mano obrando, pero cuando miras hacia atrás, puedes reconocer cómo cada detalle, incluso los más pequeños, encajaron perfectamente en el plan que Él tenía para ti. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos da la confianza de que nada en nuestra vida está fuera del control de Dios y que incluso nuestras dudas y luchas son parte de un plan más grande. La paz que sentimos en medio de la incertidumbre, las conexiones divinas que parecen llegar en el momento exacto y la provisión que siempre aparece en nuestras necesidades más profundas son todas señales de su guía. Sin embargo, estas señales no siempre llegan de la manera que esperamos. A veces, Dios nos llama a caminar en fe antes de darnos claridad completa. A veces, cierra puertas que no entendemos en el momento, solo para abrir otras que nos llevan a un propósito mayor. Jesús, durante su ministerio, nos mostró cómo confiar plenamente en la dirección del Padre. En cada decisión, en cada palabra que habló, se veía una dependencia total en la guía divina.
Esta relación cercana e íntima con el Padre es el modelo que debemos seguir, porque es en esa conexión donde encontramos las respuestas que buscamos. En Juan 15:5, Jesús nos dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Este llamado a permanecer en él es esencial para reconocer su guía en nuestra vida diaria. El tiempo de espera también es una parte crucial de la guía de Dios. No siempre entenderemos su plan inmediatamente, y eso está bien. En esos momentos de incertidumbre, nuestra tarea no es tener todas las respuestas, sino confiar en aquel que las tiene. En Salmos 46:10 se nos invita: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es pasividad, sino una confianza activa que reconoce que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Mientras reflexionas sobre las señales que confirman que Dios está guiando tus pasos, toma un momento para agradecerle por su fidelidad. Cada decisión difícil que enfrentaste, cada puerta cerrada, cada temporada de espera, ha sido una oportunidad para crecer en fe y para experimentar su bondad de una manera más profunda. En Lamentaciones 3:22-23 se nos asegura: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Esta promesa nos recuerda que su guía no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter inmutable. El caminar con Dios es un viaje continuo, no un destino final. Cada día es una oportunidad para buscarlo, para escuchar su voz y para confiar en que Él está dirigiendo cada detalle de nuestra vida. Aunque el camino no siempre sea claro, podemos descansar en la certeza de que su plan es perfecto y su amor por nosotros es infinito. A medida que avanzas, sigue buscando esas señales de su guía. Dedica tiempo a la oración, a la lectura de su palabra y a la comunión con Él. Pídele discernimiento para reconocer su dirección y un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando su camino sea diferente al que imaginaste. Confía en que cada paso que das, grande o pequeño, está siendo dirigido por aquel que te ama más de lo que puedes imaginar. Dios no solo quiere llevarte a un destino, quiere caminar contigo en el proceso. Esa relación cercana y constante es el mayor regalo de su guía. Al final del día, no se trata solo de llegar a donde quieres ir, sino de quién te estás convirtiendo mientras sigues su dirección. Cada paso en fe, cada momento de obediencia, está moldeándote a la imagen de Cristo y llevándote más cerca de su propósito eterno. Así que sigue caminando, sigue confiando, sigue buscando. Dios está contigo, guiando cada uno de tus pasos. Y mientras lo haces, puedes estar seguro de que su plan para ti es bueno, perfecto y lleno de esperanza.